Gloria a Dios. Vamos a leer en San Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 1. Vamos a leer hasta el 10. Pero vamos a leerla, y vamos a leerla al estilo antiguo, antifonalmente. Yo leo un versículo y usted lee el otro. Amén. Así que vamos a leer hasta el versículo 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucitase de los muertos. Ahora vamos a leer otro pasaje, también muy importante, que tenemos en Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer versículo 18, 19 y 20. Usted lee el 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Eso está tremendo, eso, ¿no? Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, la resurrección es un hecho innegable. A través de estos 2000 años se han levantado muchos a tratar de negarlo y a inventarse mil cosas. Hasta recuerdo hace unos 3 o 4 años alguien encontró la tumba con un cadáver y que decía que era la tumba de Jesús. Bueno, habían muchos Jesuses en esa época. Pero la gente siempre anda buscando a ver de cómo contradecir la resurrección de Cristo. Pero la resurrección de Cristo tiene desde el principio hechos tan innegables que es imposible que lo puedan hacer. Y seguro que van a seguir apareciendo argumentos en contra de la resurrección de Cristo, pero también van a fracasar como han fracasado por 2000 años. Porque Jesús resucitó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Él resucitó, Él se levantó, Él está sentado a la diestra del Padre. Y aquí, en lo que hemos leído, dice que duró 3 días muerto, murió, duró 3 días, aunque algunos discuten si eran 3 días y 3 noches o fueron solamente un pedazo de un día, 2 noches, un día entero y luego al amanecer del otro día. Bueno, eso no es importante, no es relevante. No encontramos números exactos, pero así como lo encontramos, lo importante para nosotros es que Él resucitó. Que resucitó y que está vivo. Amén. Y que la palabra dice que después que resucitó,
Estuvo muerto cuando murió, estuvo muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Murió, simplemente murió. Y hay una pregunta que yo quisiera que nos hiciéramos hoy. ¿Dónde estuvo Jesús durante ese tiempo que estuvo muerto? Si fueron 36 horas o 72 horas, bueno, dice 3 días. ¿Dónde estuvo Jesús? No sé por qué, pero me parece que a todo el mundo le es difícil pensar que Jesús estuvo en el infierno. Y pienso que algunos no lo pueden concebir. ¿Jesús en el infierno? Imposible. ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta creer que este maravilloso Señor haya estado en el infierno? Él es Señor de todo, incluyendo el infierno. Él tiene dominio en todos los lugares del universo. No hay lugar donde su mano no puede estar. Jesús estuvo en el infierno. Él sí resucitó, pero antes de resucitar, incluso hasta escuché a algunos los he escuchado decir, que Él se quedó dormidito ahí en la tumba, esperando el día de la resurrección. Jesús debía ser semejante a nosotros en todo. Y aún en esto, cuando las personas mueren, su espíritu y su alma va a algún lugar. Y Jesús fue al infierno. Y no hay argumento, no hay ningún por qué pensar que no. Sí, Él fue al infierno. Una de las cosas difíciles para poder explicar es que Jesús es Dios, y Jesús era Dios, y Jesús siempre ha sido Dios. Amén. Ahora, ¿cómo es posible que Dios se muera? Porque si Jesús era Dios, ¿cómo es que se murió? Pero la Biblia dice que se murió, y el centurión romano testificó que estaba muerto. Por eso le enterraron la lanza en el costado. Quiere decir que Jesús murió. Pero ¿cómo es posible que Dios haya muerto? Bueno, la Biblia lo explica. Hay que leer la palabra, ¿no? Hay que conocer lo que dice la palabra. El apóstol Pablo le escribe a los filipenses una palabra muy certera, cuando dice que él, siendo Dios o igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose siervo, haciéndose hombre. Realmente esto es difícil de explicarlo, ¿no? ¿Cómo es que él, siendo Dios, se hace hombre? Y entonces, ¿dónde quedó Dios? ¿Dejó de ser Dios y se fue solo hombre? ¿Cómo sería eso? Bueno, la palabra lo dice muy claramente. No estimó el ser igual a Dios. Es un poco difícil, ¿verdad? Un poco difícil. Pero para Dios todo es posible. Y como Dios, Él podía hacerlo. Quiere decir que Él era Dios, pero nunca Jesús, en los días de su ministerio, Él optó por hacer nada como Dios. Eso hay que tenerlo muy seguro. Porque algunos a veces, cuando ven a Jesús caminar por encima de las aguas, cuando ven resucitando al muerto, cuando ven multiplicando los peces y los panes, es porque Él era Dios. No, Él no era Dios en ese momento, no estaba como Dios, estaba como hombre. Y como hombre hizo todas estas cosas. Nada, absolutamente, Jesús hizo como Dios en los días de su ministerio. Siempre fue hombre. Hay historias que dicen que cuando él era niño, hacía palomitas de barro y soplaba y volaban. No sé con qué fines traen historias tan absurdas. Jesús, el primer milagro que hizo, lo hizo en las bodas de Caná de Galilea, cuando convirtió el agua en vino.
Y esto lo dice la Biblia, y entonces nosotros no creemos en otro milagro atrás, porque la Biblia dice que ese fue el primer milagro que Él hizo. Así que durante todo ese tiempo vivió como hombre. Y aún más la Biblia nos dice que Jesús se bautizó, como todos los que el bautismo es para los pecadores. Y aunque Jesús no era pecador, sin embargo se bautizó. Jesús sufría de cansancio. Dios no se cansa. Tenía sed, tenía hambre. Hay muchas debilidades que vemos en el hombre Jesús que nos aseguran que Él era un hombre 100% hombre. Amén. Aún más, tuvo tentaciones como las que nosotros tenemos. ¿Usted cree que Jesús tuvo tentaciones sexuales? Como feíto pensarlo, ¿no? Pero dice que fue tentado en todo. Sin embargo, aunque fue tentado en todo, la Biblia dice que fue sin pecado. No obedeció a las tentaciones, venció las tentaciones. Gloria a Dios. Y no venció como Dios, porque era el Hijo de Dios. No, venció como hombre. Nunca echó mano de su divinidad. Ni siquiera cuando estaba en el desierto, que fue tentado por el diablo. Que allá el diablo lo desafió a que mostrara el poder de Dios. No. Jesús, todos los milagros que hizo, lo hizo porque recibió el bautismo en el Espíritu Santo como nosotros lo recibimos. Cuando salió del agua, el Espíritu Santo vino sobre él y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mire todas estas figuras que nos da la palabra del Señor. Como hombre. Y de ahí comienza una serie de milagros extraordinarios. Pero Jesús aún más dice que mayores cosas que las que Él hizo, nosotros podemos hacer. Digo, porque yo voy a estar allá a la diestra del Padre. Así que nada de lo que Él hizo es imposible para nosotros. Hasta de caminar por encima de las aguas. Ahora, eso de caminar por encima de las aguas no es que nos vayamos al orillo del mar y tratemos de caminar por encima, porque no tiene objetivo, no tiene razón de ser. Pero cuando caminamos por encima de los problemas, de las circunstancias difíciles, cuando nos vemos acorralados por mil cosas que no sabemos qué hacer y nos desesperamos, y hasta cristianos que se vuelven locos, no saben qué hacer con los problemas. Bueno, echamos mano de la confianza que tenemos en el Señor y caminamos por encima de las adversidades, caminamos por encima de los momentos difíciles, por difíciles que sean. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que a pesar de las circunstancias caminamos por encima de todas las adversidades. Podemos caminar por encima de las aguas turbulentas de la vida. ¿Resucitar muertos? Sí, han resucitado muertos. Cuando, por allá en los años 60 y algo, había una hermanita que Dios la usaba muchísimo en sanidad divina. Y ella era una enferma, pero enferma de todo. Ella vivía en el mismo barrio donde nosotros vivíamos. Y era conocida, era de una iglesia vecina. Conocida porque ella iba donde los enfermos y los enfermos se sanaban. Una mujer que Dios la usaba en muchas cosas. Pero ella era un dolor desde las uñas de los pies hasta la punta de los cabellos de la cabeza. Yo fui a visitarla un día para orar por ella y ella dijo, no, es que Dios me tiene como a Job. O sea, que como que ella no quería ser sanada, ella quería vivir así. Tenía fe para orar por otros, pero no tenía fe para orar por ella. Que a veces es más difícil. Y aún para que otros oraran por ella, era como que no recibía la oración. Pero cuando le creemos al Señor, mayores cosas que las que Él hizo, nosotros podemos hacer. Ahora, yo no veo cosas mayores, por ejemplo, multiplicar los peces y los panes, darle a una multitud tan grande, resucitar muertos. Todas estas cosas son extraordinarias. ¿Algo más grande? No sé, tal vez habrá cosas más grandes. Pero el Señor dijo que nosotros podíamos hacerla también porque Él iba a estar allá intercediendo por nosotros. Entonces,
Jesús vivió en todo como hombre y hasta murió como hombre. Por eso Él murió. De otra manera Él no hubiera podido morir. Ahora, el otro problema que se nos presenta es que cuando Él murió, la muerte es para los pecadores. Y Jesús no había pecado. Aún más, un aborto o un niño recién nacido se muere sin haber pecado. Pero ¿sabe por qué? Porque el niño tiene una naturaleza pecaminosa. Todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, aunque no, el niño no ha pecado, tiene una naturaleza pecaminosa y por eso muere. Pero Jesús ni siquiera eso tenía, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Así que Él nació como hombre, pero no tenía esa naturaleza pecaminosa. No tenía el sello de Adán, mejor dicho. Entonces uno piensa, pero murió. Y no solamente murió, sino que aquí el pasaje de Primera de Pedro nos dice a dónde fue. Este pasaje es un poco difícil de entenderlo y se ha polemizado muchísimo, se han creado muchísimos argumentos, de ahí han salido muchas falsas doctrinas también, se han inventado muchos cuentos, pero la palabra es sencilla, no tiene tantos compliques para explicarla. Versículo 19 dice, en el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. No dice que fue a predicarle a las almas encarceladas. Y esto es claro. Fue a predicar a espíritus encarcelados. Esto quiere decir demonios. Fue a predicarle a demonios. Versículo 20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Esto lo complica más. Porque aquí nos está hablando de alguien que desobedeció en los días de Noé, y nosotros conocemos la generación de Noé que murieron. Pero Jesús no fue a predicarle a las almas que murieron en el diluvio. Fue a predicarle a los espíritus encarcelados. Y la única manera en que nosotros entendemos es que la generación de Noé fue pervertida al extremo. ¿Por qué destruyó Dios a la generación de Noé? Porque se habían corrompido en extremo, porque tenían violencia en extremo, violentos y mucha corrupción. Por eso Dios determinó destruir toda una generación. Pero estos, ¿qué papel jugaban? Es que esa generación se corrompió por esos ángeles caídos. Los ángeles servidores del diablo, que nosotros llamamos demonios, ellos fueron causantes de que esa generación se pervirtiera. Así que la corrupción y la violencia y la inmoralidad que vemos en nuestros días es porque esas potestades del infierno están llevando a nuestra generación a una vida desenfrenada. Ahora, no le vamos a echar la culpa al diablo solo, ¿no? Nosotros tenemos la culpa también cuando le obedecemos. Nosotros tenemos la capacidad de decir no. O tenemos la capacidad de decir, Señor, ayúdame, no puedo solo, ayúdame. Y la ayuda del Señor está ahí. Así que el que cae es porque quiso caer. Y desde luego hay una influencia demoníaca ahí llevándolo. Y el diablo viene y le dice al oído, todos lo hacen. Todos lo hacen. ¿Por qué no puedes hacerlo? Recuerda que el hermano que lo hizo y luego se levantó. Y ahí está sirviéndole al Señor. Hazlo. Mire, sutilezas, demonios en los aires que tratan de dañar la vida de los seres humanos. Bueno, todas esas legiones de demonios que dañaron la generación antidiluviana, Dios los dice que los envió a, ¿cómo es que dice el versículo 20? El versículo 19 dice, el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Quiere decir, legiones de demonios que estaban en prisiones. En la segunda carta de Pedro,
Segunda carta del apóstol Pedro. En el capítulo 2, versículo 4, nos explica un poquito más de esas legiones. Dice, porque si Dios no perdonó, ¿a quiénes? A los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el juicio. Aquí está dando explicación de ese versículo anterior. Aquí está Pablo dándole un poquito más de luz a esos que estaban en prisiones de oscuridad, encerrados en prisiones de oscuridad, los llama ángeles. Y están allá en prisiones de oscuridad. Ahora se presenta otro problema. También lo llama el apóstol Pablo en el segundo versículo, lo llama el apóstol Pedro, lo llama infierno. Quiere decir que esos ángeles o demonios que fueron lanzados a esas prisiones de oscuridad, Jesús descendió y ese lugar se llama infierno. Allá fue Jesús en los 3 días que estuvo muerto. De aquí nacen cantidad de otras falsas doctrinas, porque quiere decir que Jesús fue a predicarle a los demonios, quiere decir que tienen oportunidad de salvación. Si Jesús fue a predicarles, porque la idea es que Jesús solo predica salvación. Jesús predica muchas otras cosas también. Y Jesús no fue al infierno a predicar salvación. Él fue a proclamar su victoria. Él fue a proclamar su victoria. Para que el infierno supiera, ahora yo soy el que tengo dominio aquí también. Yo tengo dominio en este lugar. Que lo oigan todos los demonios. Yo tengo dominio aún de este lugar. Hay más. Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿dónde lo comenzó? Cuando fue lleno del Espíritu Santo, dice que el Espíritu lo llevó al desierto, Lucas capítulo 2. Lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Y en debilidad el Señor tuvo que soportar las tentaciones del diablo. Y todo el tiempo Jesús le contestó con la palabra. Él no le dijo, yo soy Dios, diablo asqueroso, que viene a tentarme. Él aceptó como hombre la tentación, o aceptó el desafío del diablo y le contestó con la palabra. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús se defendió con la palabra. Parece que la pelea no terminó ahí. Y donde Jesús iba, echaba afuera a los demonios. Sálganse de aquí que no tienen nada que hacer, aquí llegué yo. Pero allá Jesús, cuando murió, fue para terminar esa batalla y decirle, yo soy el vencedor. Yo soy el que mando. Y no solamente fue para proclamar su victoria. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18 nos dice algo más. Dice, yo soy el que estuvo vivo, yo soy el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Aleluya, aleluya, aleluya. Así que el diablo no puede matar a nadie. No, el diablo no puede matar a nadie porque la llave la tiene el Señor. Lo que pasa es que muchas personas van y le ponen la cabeza al diablo para que le lance la guillotina. Entonces no es que el diablo tiene poder de matarlos. La persona que va a exceso de velocidad y ¡pum!, se estrella y mata un poco de personas y se mata a él también. Que la misma persona causó, porque hay unos letreros que dice el exceso, a qué velocidad se puede ir. Entonces se violan las leyes, se le desobedece a los principios, a las reglas para vivir. Y claro, la gente se muere. No porque el diablo lo mató, sino porque le puso la cabeza para que él lo matara. Entonces, el Señor tiene las llaves. Mire, ni siquiera las llaves del infierno se las dejó el Señor. Óigame, ni siquiera las llaves del infierno las tiene el diablo. Usted tiene las llaves de su casa, ¿verdad? El diablo no tiene las de él. ¡Gloria a Dios!
Mire, el diablo cuando fue echado del cielo, cuando él dice la Biblia que él quiso poner su trono al lado del Altísimo, fue echado de su presencia. Y el diablo se conformó diciendo, bueno, no me dieron un trono al lado del Altísimo, pero pude poner mi trono en la tierra y en el infierno. Jesús vino y le dijo, yo soy el que tengo las llaves. Así que ni siquiera eso tiene. El diablo es un diablo derrotado, vencido, no tiene poder. El poder se lo damos nosotros. Nosotros le damos el poder al diablo. ¿Cuántas veces sin que el diablo nos pida permiso nosotros lo dejamos entrar? Y lo dejamos que tome dominio. Porque no hemos entendido que el ministerio del Señor es completo. Y a veces hasta nos parece terrorífico que Jesús haya ido al infierno. Yo hasta oí a alguien decir que Jesús fue al infierno para terminar de purgar nuestros pecados. Yo más bien creo que cuando el Señor llegó allá, tal vez le dijo a los demonios, a ver, aquí estoy, ¿le debo algo a alguien? Y los demonios buscando cuevas de donde meterse, porque había descendido nada más que el eterno Hijo de Dios. ¡Gloria a Dios! Yo creo que fue muy poquito el tiempo, pero fue suficiente para el Señor, para dejarle claro a los demonios que Él es el Señor. Fue claro para dejar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que Él es el Señor sobre todas las cosas y que toda rodilla se doblará y confesará a Jesús como el Señor. Sí, Jesús estuvo en el infierno. Y apenas estuvo el tiempo suficiente, pero la muerte no podía retenerle, porque la muerte es para los pecadores. Y aunque Jesús tenía los pecados nuestros, fueron clavados en la cruz. No se quedaron en Jesús. Él era el Cordero sin mancha. Su sangre derramada era el sacrificio perfecto para que Dios aceptara el perdón. Si cuando alguien dice, Señor, te recibo como mi Salvador, los pecados están siendo borrados. Porque está recibiendo la única sangre aceptada en el cielo para remisión de nuestros pecados. Entonces, hermano, cuando vemos a este Cristo aún en esa situación de muerto, no estaba el pobrecito como lo pintan por ahí en las religiones. Estaba lleno de victoria, lleno de gloria. Dice que vivificado en el Espíritu, fue al infierno a proclamar su victoria, a proclamar su autoridad y su dominio. Tanto que cuando salió de la tumba le dijo a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, y a ser discípulos. Él tiene todo poder. Él tiene todo poder. Con Él es suficiente, porque mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sabe? Hay una situación un poco discordante hoy en nuestros días. Parece como que el Señor necesita la ayuda de la iglesia. El Señor necesita la ayuda de la iglesia. Es la iglesia la que necesita la ayuda del Señor. Nosotros nos reunimos aquí para pedirle a Él que nos ayude, porque yo no puedo. Con todas estas tentaciones que me asaltan. Con todos estos malos deseos, ambiciones y falta de comprensión de la palabra, porque ni me gusta leerla. Cristianos que pasan años en la iglesia y no leen la Biblia. La Biblia hay que leerla toda, hermano, hay que leerla toda. Usted no va a entender la Biblia si no la lee toda. Necesitamos conocer la Biblia desde un principio hasta el fin. ¿Sabe por qué hay tantas versiones de la Biblia hoy que son aceptadas en la iglesia evangélica? Mire, el mundo, el diablo, los intelectuales y los filósofos y escritores y toda cantidad de personas que tienen capacidad para decir qué es bueno y qué no, han tratado de acabar con la Biblia. Han tratado de quitarla. No han podido, porque la Biblia se defiende sola. Es que Dios está ahí, la Biblia es la palabra, la Biblia es Cristo vivo. Que la palabra es viva, ahí está Jesús, Jesús es la palabra.
Y han tratado de tergiversarla y el mundo no ha podido. Pero en estos días es la iglesia la que le está dañando. Porque viene una versión rara por ahí. ¡Ay, les gusta! Porque claro, como no la conocen, no conocen la Biblia. Cualquiera Biblia que aparezca, les parece, esta dice más bonito que la otra. Pero una persona que conoce la palabra, cuando le traen una nueva versión, entonces dice, no, esto no me suena lo mismo. Aquí falta un versículo, aquí falta una frase. Esto no es lo que dice la Biblia original, esto es una interpretación de la palabra original. Hay muchas Biblias que son paráfrasis. Y no es una paráfrasis de pasta a pasta, sino que los versículos más importantes los convierten en paráfrasis. Es decir, le dan interpretación. Usted lee un versículo interpretado. ¿Interpretado por quién? Por una mente que ni sabemos qué es lo que él cree. ¿Sabe por qué hay tantas traducciones de la Biblia? Óigame, porque la Biblia es un negocio, ¿no? Más grande que poner un restaurante con buena comida. La Biblia es el libro más vendido por todos los tiempos en que la Biblia existe. Es el mejor negocio que alguien puede inventarse. Entonces alguien dice, wow, aquí me voy a hacer rico, y hacen su versión. Cuando usted conoce la Biblia, usted sabe cuál es original y cuál es no. Que la palabra nos habla. La palabra es Cristo. Cristo es la palabra. Y cuando usted tiene la palabra, usted sabe la palabra, usted conoce la palabra, el Espíritu Santo le habla y le dice, eso no es así. Bueno, este es el testamento de Dios. Este es el testamento que vino del cielo para nosotros. ¿Cómo es que no lo leemos? ¿Cómo es que no nos gusta? Yo le recomendé una vez a un hermano que no podía dormir. Le dije, bueno, es una buena oportunidad que le da el Señor para que ore y lea la Biblia. Y sabe, no volvió a la campaña. Yo era una semana de campaña y él no volvió. Eso fue el lunes. Por allá como el viernes regresó y lo vi. Y le dije, bueno, ¿qué pasó? Dijo, no, hermano, me puse a leer la Biblia y me quedé dormido, pero como un angelito. ¿Se da cuenta cómo el diablo? Por eso esa legión de ángeles están en prisiones de oscuridad, fueron los que engañaron a la generación de Noé. Y hay otra legión de demonios que está engañando a nuestra generación y aún engañando a muchas iglesias, a muchos creyentes. Que no andamos avispados, no andamos despiertos, entendiendo que hay un mundo espiritual, que hay allá en los infiernos, hay muchísimos ángeles, que hay en los aires muchísimos demonios, que hay fuerzas espirituales que tratan de arrastrarnos por corrientes que nosotros no entendemos, y que necesitamos apoderarnos de esto. Amén, yo me convertí a alguien grande. Jesús no es cualquiera, Jesús es alguien grande. Él se levantó de la tumba, Él se levantó de la tumba y vive. La muerte no lo pudo retener, porque la muerte es para los pecadores, y en Jesús no había nada de eso. Se levantó de la tumba, y eso que Jesús obtuvo, lo obtuvo para nosotros. Y a mí me gusta el pasaje que leímos de la resurrección, porque estamos hablando de la resurrección, y hemos leído este pasaje que yo no entiendo. Yo no entiendo. Bueno, primero que todo veo a esta María Magdalena, una mujer muy consagrada al Señor, una mujer que ama al Señor de corazón. Ella fue la primera que llegó al sepulcro todavía estando oscuro. Todavía estando oscuro. Y cuando llegó al sepulcro, vio la puerta, la piedra removida. Ahora estaban en el Imperio Romano, bajo estrictas medidas gubernamentales, habían problemas, así que ella lo único que pudo hacer es salir corriendo y avisarle a los discípulos. La piedra del sepulcro está removida. Y entonces Pedro y Juan salen corriendo disparados y la mujer se regresa otra vez. Primero ella va al sepulcro, hasta el monte de la Calavera, porque ahí cerquita estaba el sepulcro. Luego baja del sepulcro y se va al aposento alto y le avisa a los discípulos. Luego los discípulos, 2 discípulos salen corriendo
Y esta mujer vuelve otra vez y se va detrás de él. Ellos llegan y ven el sepulcro y miran adentro, ven los lienzos doblados, no ven el cuerpo del Señor y salen corriendo y se van otra vez se van para el aposento alto. Pero la mujer no, María no se va. María quiere ver algo más. Bueno, si no está en la tumba, ¿dónde está? Yo lo quiero ver. Gloria a Cristo. ¿Sabe que así, como cristianos, somos más de uno? Vivimos tan ocupados, tan a la carrera, tan afanados, que no tenemos tiempo para pararnos delante del Señor. No hay tiempo. Nos vamos a orar, tenemos 5 minutos de orando y enseguida nos llaman al desayuno. Enseguida nos miramos el reloj y dice, es tarde para irme al trabajo. 1000 cosas se aparecen. Tenemos 1000 cosas para hacer. No tenemos tiempo para estar delante del Señor. Eso puede ser lo que le sucedió a Pedro y a Juan. Vivían tan afanados, tenían tantas ansiedades, que cuando vieron la tumba vacía lo que hicieron fue salir corriendo. La mujer dijo, no, yo me quedo aquí. Y esa es una cosa bonita que vemos en María y las otras mujeres. No, si no está en la tumba, en alguna parte debe estar. Yo me voy a quedar aquí a buscarlo, a ver dónde está. ¿Para dónde se lo llevaron? Y mire, cuando uno se queda en la presencia del Señor, ve más. Tiene oportunidad de ver más. La mujer vino y se acercó a la tumba y miró para adentro y vio que la tumba estaba vacía, pero vio 2 ángeles. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Sabe que aquí hay ángeles? ¿Sabe que aquí alrededor nuestro hay ángeles? ¿Sabe que esto está lleno de ángeles? El mundo está lleno de demonios, pero hay ángeles de Dios también. Y aquí los demonios yo creo que ya los echamos fuera. ¡Gloria a Dios! Y esta mujer estaba bien conectada. No me voy de aquí hasta que no sepa más de esto. Y vio ángeles. Óigame, y era tan tremenda esta mujer que los ángeles los vio como personas naturales. Los ángeles son llenos de gloria, de resplandor. Dice que estaban con vestidos blancos. O sea que no era cualquier clase de angelitos. Ángeles llenos de gloria, pero ella lo vio como algo natural y comenzó a hablar con ellos. Mire la diferencia que hay entre los soldados romanos y esta mujer. Cuando los soldados romanos vieron a los ángeles, ¿qué les pasó? Cayeron como muertos. Pero esta mujer vio a los ángeles y habló con ellos. Ese es privilegio de nosotros. Ahora, no se ponga a hablar con los ángeles. Allá por los 80 se levantó una fiebre de hablar con los ángeles y de pedirles a los ángeles cosas. Nosotros no estamos para pedirle a los ángeles nada. Ellos vienen a hacer el trabajo que les ordenaron. Ellos son defensores de los herederos de la salvación. Pero no para obedecernos a nosotros. Ellos le obedecen a Dios. Así que no se ponga a hablar con ellos. Ni se interese en hablar con ellos. Hable con Jesús, que Él está vivo. Que Él está también con nosotros. La mujer habló con los ángeles, pero para preguntarles dónde pusieron a Jesús. Siguió buscando y se encontró con Jesús. Estaba tan turbada la pobre, tan preocupada, que ni siquiera se dio cuenta que era el Señor, hasta que el Señor utilizó una voz especial y ella lo reconoció. Y aquí yo quiero detenerme un poquito, porque hay un versículo muy bonito aquí en Juan capítulo 20, versículo 17, donde esta mujer ve al Señor y lo reconoce, y lo primero que hace es postrarse a sus pies y lo quiere abrazar. Y el Señor le dice, no me toque, porque no he subido a mi Padre. Hay algo muy especial aquí. Primero, si usted ve al Jesús que se le apareció a Juan, él no vio a un hombre natural, él vio un resplandor de gloria. Y son tanto las figuras que él muestra, sus ojos como llama de fuego, de su boca salía una espada aguda, sus pies como bronce bruñido. Él vio una persona lleno de esplendor y de gloria. Pero aquí este Jesús no había subido al cielo, aunque había resucitado y había puesto bajo sus pies al diablo y le había quitado el dominio y las llaves hasta del infierno.
Y en esa condición, todavía Jesús es un hombre natural. La mujer lo ve y quiere abrazarlo. Jesús le dice, no, no me toque porque no he subido todavía. Pero hay algo que la mujer dice aquí muy bonito, o que Jesús dice. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Son palabras supremamente familiares, muy familiares. Esto tiene un peso tremendo. Ya no nos llama siervos, ni siquiera nos llama amigos, ni nos llama discípulos, ahora nos llama hermanos. Óigame, esta clase de hombre, Jesús de Nazaret, nos llama hermanos. Nos pone al nivel del Hijo de Dios. Usted no es cualquier clase de persona, usted es una persona supremamente especial. Por eso es que el diablo quiere dañarnos. Una vez estaba testificándole a mi hermano, a uno de mis hermanos. Y entonces dijo, una de las cosas que no me gusta de los evangélicos es que todo es tentación. Bueno, estaba exagerando mi hermano, ¿no? Estaba exagerando. Pero a él tal vez le sonaba la palabra tentación. Y entonces dije, lo que pasa es que usted vive en ella, no como tentación, sino que la práctica de su vida. Nosotros no. Nosotros cuando vemos el peligro, lo consideramos una tentación. Y lo primero que hacemos es buscar la ayuda del Señor. Así que somos guerreros. Somos guerreros, somos especiales. No nos dejamos tocar de la tentación. Sí, la tentación viene y a veces hasta nos hace daño porque le permitimos. Y luego estamos por ahí llorando y no sabemos cómo quitarnos esa suciedad de la cabeza, de encima de nosotros. Pero la gracia del Señor está ahí. Porque nos llamó hermanos. Óigame, este Jesús que fue al infierno y le dijo, diablo, estás derrotado, estás vencido. Yo tengo el dominio de la tierra y del universo. Y ese glorioso Jesús dice que es nuestro hermano. Óigame, cuánto nosotros necesitamos apreciar esto, valorarlo. Más que millones de lingotes de oro. Más que los tesoros de la tierra. Más que la fama. Y más que las cosas más codiciosas de la tierra. ¿Qué es lo mejor que nosotros tenemos? A ese Cristo lleno de gloria que dijo que era nuestro hermano. Yo creo que debemos apreciar esto y saber que tenemos acceso a la casa de nuestro Padre. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Quizá usted ahora es un discípulo. O tal vez algo más, un amigo de Jesús. Pero más que eso, Él nos llama hermanos. Porque quiere subirnos para que nosotros valoremos lo que tenemos. Para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Su resurrección es la nuestra. Así como Él resucitó. Ya nosotros tuvimos la primera parte de la resurrección, que es la resurrección espiritual. Pero luego tendremos otra resurrección, la resurrección, el día del rapto, que está muy cerca, donde se nos va a dar el cuerpo lleno de gloria, lleno de poder, y estaremos ahí al lado de Él. Es posible que no podamos decirle, hola mi hermano, ¿cómo está? Porque es demasiado grande y glorioso, y nosotros demasiado insignificante para pensar de esa manera. Pero lo que Él quiere es subir nuestro ánimo y hacernos sentir que no somos cualquier clase de gente. Que el mundo quiere conquistarnos. Pero si nosotros valoramos lo que tenemos, no nos vamos a dejar conquistar. A la iglesia no la va a querer el mundo nunca. Nunca. La iglesia va a ser perseguida por el diablo y por el mundo todos los días de su vida. Hasta que la iglesia se haga amiga del mundo. Cuando la iglesia se pueda ya codear con el mundo y andar en los mismos caminos del mundo y los mismos deseos y la misma vanagloria, entonces ya el mundo no va a tener problemas con nosotros.
Pero mientras que usted estime esto que tiene en sus manos y usted lo mire como algo especial que Dios le ha dado, no se va a dejar conquistar. Y el mundo lo va a aborrecer. Pero mientras Dios me ame, mayor el que está en mí que el que está en el mundo. Hoy es día de resurrección. Se celebra el día de resurrección, pero para nosotros Jesús es todos los días. La resurrección es todos los días. Yo me levanto con el resucitado 365 días al año. Él está vivo. Pero lo celebramos para recordar que es un hecho supremamente maravilloso. Lo que sí es cierto es que usted es una persona muy especial. Si Cristo está en su corazón. Si Él no está en su corazón, todavía usted no lo es. Todavía usted de afuera. Pero cuando Cristo entre a su corazón, usted se convierte en esa persona especial de Dios. Que el Señor lo llama discípulo, lo llama amigo y aún lo llama hermano. Así que vamos en esta hora a preguntarnos cuál es nuestra cercanía con el resucitado. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Será que el diablo me ha tocado con sus suciedades? ¿Será que me siento sucio, necesitado del toque divino? ¿Necesitado de aplicarme la sangre por la fe a mi corazón que me libere? ¿Necesitado de tener un corazón libre, amplio, para decirle: Jesús, te amo y te doy gracias por todo lo que hiciste por mí?